Aunque mucha gente piensa que Red Bull es una bebida energética europea creada por empresarios occidentales, la verdadera historia comienza en un lugar muy diferente, Tailandia. A mediados del siglo XX, en un entorno rural y humilde, nació Chaleo Yovidia, hijo de inmigrantes chinos. Su familia era pobre y se dedicaba a la crianza de patos y a la venta de frutas. Chaleo no tuvo acceso a educación formal, pero desde joven mostró una gran curiosidad e inteligencia natural. Aprendió por su cuenta, trabajó como asistente en una farmacia y con el tiempo se convirtió en un emprendedor dentro de la industria farmacéutica local. Observaba con atención los hábitos de consumo de la población tailandesa, especialmente de los trabajadores, choferes, obreros, cargadores, personas que necesitaban mantenerse activas y despiertas durante largas jornadas laborales en condiciones exigentes. Fue entonces cuando vio una oportunidad desarrollar un producto que no solo hidratara, sino que diera energía de forma efectiva. En 1976, Chaleo fundó una empresa llamada TC Pharmaceutical Industries Co. y desarrolló una bebida sin gas, muy dulce, con cafeína, taurina, vitaminas y mucha azúcar. La llamó Kratin Dine, que en tailandés significa toro rojo. Su envase no era moderno ni sofisticado, un frasco pequeño parecido a una botella de medicina que se vendía en farmacias y tiendas locales. Su sabor era fuerte, pero su efecto era más fuerte aún. Se volvió extremadamente popular entre camioneros, agricultores y soldados, quienes confiaban en esta bebida para mantenerse despiertos, enfocados y con energía. Era un producto funcional, no un lujo ni una moda. Su propósito era claro y su efectividad lo convirtió en un éxito comercial dentro de Tailandia y en países vecinos del sudeste asiático, pero aún no había salido de esa región del mundo. A comienzos de los años 80, Dietrich Mateschitz, un ejecutivo de marketing austriaco que trabajaba para una empresa de cosméticos, viajó por negocios a Tailandia. Sufría los efectos del jet lag, el cansancio por el cambio de horario y un colega local le ofreció un pequeño frasco de Kratin Dine. Lo bebió y en cuestión de minutos notó cómo su mente se aclaraba, se le pasaba el sueño y recuperaba la energía. Le pareció impresionante. Dietrich no era un simple turista, tenía mente de estratega y visión de negocios. En lugar de pensar qué rara esta bebida, pensó: esto puede venderse en Europa. Así comenzó una de las alianzas más inesperadas y exitosas del mundo de las bebidas. Mateschitz buscó a Chaleo y le propuso crear juntos una versión internacional del producto. Lo convenció de que podía adaptarlo, rediseñarlo, reformularlo ligeramente y lanzarlo en Europa como una bebida premium, dirigida a un público completamente diferente. Jóvenes urbanos, deportistas extremos, estudiantes, empresarios, personas que buscaban rendimiento físico y mental en un entorno moderno, no solo físico. En 1984 fundaron juntos Red Bull. La familia de Chaleo conservó el 51% de la propiedad y Mateschitz se quedó con el 49%. Era una sociedad singular. Uno era un farmacéutico discreto de origen campesino y el otro un marquetero carismático con contactos y olfato para los negocios. Reformularon el producto, mantuvieron los ingredientes clave como la cafeína, la taurina y la glucuronolactona, pero le añadieron gas, suavizaron el sabor y lo envasaron en una lata delgada de 250 mililitros con un diseño moderno, metálico, azul y plateado. Red Bull no se lanzaría como un remedio para trabajadores agotados, sino como un símbolo de energía, acción y estilo de vida. En 1987 se lanzó oficialmente en Austria y al principio fue recibido con escepticismo. Una bebida con taurina, cafeína en lata, una marca nueva que no se anunciaba en televisión como todas las demás, pero Mateschitz tenía un plan distinto. En lugar de publicidad tradicional, invirtió en marketing de guerrilla, eventos deportivos extremos, patrocinios a atletas de riesgo y en hacer que la gente hablara de la marca por boca en boca. Fue pionero en el marketing no tradicional. Red Bull se asoció con deportes como el paracaidismo, la Fórmula 1, el snowboard, el surf y hasta con videojuegos, música electrónica y cultura juvenil. Así, sin seguir las reglas del mercado de bebidas tradicionales, Red Bull empezó a construir una identidad poderosa. Su eslogan "Red Bull te da alas" se volvió parte del lenguaje cotidiano. La marca no solo vendía una bebida, vendía un estilo de vida, una actitud, una sensación de empoderamiento.
Pronto se expandió a Alemania, Suiza, el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y más de 170 países. Vendía millones y luego miles de millones de latas al año. Pero detrás de todo eso, la fórmula seguía siendo muy parecida a la original pensada por Shaleo. La bebida contenía cafeína en una dosis similar a una taza de café, alrededor de 80 miligramos por lata, taurina, 1000 miligramos, azúcar, edulcorantes y agua carbonatada. Esos ingredientes funcionan en conjunto para estimular el sistema nervioso, acelerar el metabolismo y dar una sensación de alerta, energía y resistencia. En términos simples, Red Bull funciona porque combina estimulantes con azúcares de absorción rápida y el cuerpo responde con un aumento en la actividad cerebral y física en cuestión de minutos. Hoy, la producción de Red Bull se centra en Austria, donde se elabora el concentrado base. Este concentrado se envía a diferentes plantas embotelladoras alrededor del mundo, donde se mezcla con agua, se añade gas y se envasan las latas. Todo el proceso es altamente automatizado, controlado y bajo estrictos estándares de calidad. Cada lata lleva consigo no solo una fórmula energética, sino también una historia de colaboración entre culturas, innovación y estrategia de marca. Red Bull se convirtió no solo en la bebida energética más vendida del mundo, sino en un imperio de contenido, patrocinio y eventos. Organiza competiciones, patrocina escuderías de Fórmula 1, produce documentales y se ha convertido en una marca que abarca mucho más que bebidas. Sin embargo, detrás del éxito global hay dos figuras clave: Shaleo Jovidia, el creador original, que falleció en 2012 siendo uno de los hombres más ricos de Asia y aún así casi desconocido fuera de su país, y Dietrich Mateschitz, que falleció en 2022 como uno de los grandes genios del branding y el marketing moderno. Esta es la verdadera historia de Red Bull. Nació en una farmacia tailandesa como una solución para el agotamiento físico, fue transformada en Austria en una bebida símbolo de juventud y aventura y hoy domina el mercado global gracias a una mezcla de ciencia, visión empresarial y una estrategia de marca sin precedentes. Red Bull no es solo una bebida, es un fenómeno global. Desde que se lanzó en 1987 en Austria hasta la fecha, su crecimiento ha sido exponencial. En los primeros años, vender unas pocas millones de latas fue una gran victoria, pero con el paso del tiempo, la marca rompió todos los pronósticos. En 1997 ya vendía en más de 25 países. En 2003, sus ventas alcanzaban los 1.000 millones de latas anuales. En 2011, esa cifra había subido a 4.000 millones. En 2017, ya estaba por encima de los 6.000 millones y en 2023 Red Bull rompió un récord histórico. Vendió más de 12.100 millones de latas en todo el mundo. Esto significa que se venden más de 30 millones de latas al día, todos los días del año. Y no solo eso, con márgenes de ganancia altísimos, porque el costo de producción por lata es muy bajo en comparación con el precio al consumidor. Esto convierte a Red Bull en la bebida energética más vendida del planeta y una de las marcas más rentables por unidad de producto en toda la industria alimentaria. ¿Cómo logró esto? Con marketing, pero no con el marketing tradicional. Desde el principio, Dietrich Mateschitz entendió que no bastaba con tener un buen producto, había que construir una marca con identidad fuerte, capaz de conectar emocionalmente con la gente, en lugar de hacer comerciales aburridos o poner anuncios en televisión. Red Bull invirtió millones en crear experiencias, eventos únicos y contenido emocionalmente atractivo. En vez de contar su historia, la vivía frente al público. Desde el inicio, se enfocaron en patrocinar a atletas extremos, organizar competencias radicales, crear eventos únicos como el Red Bull Flugtag, donde la gente lanza artefactos voladores hechos a mano, el Red Bull Cliff Diving, saltos acrobáticos desde acantilados, hasta comprar equipos de Fórmula 1, de fútbol, e incluso lanzar un hombre desde la estratosfera, el histórico salto de Felix Baumgartner en 2012, visto por más de 45 millones de personas en vivo en YouTube.
El enfoque de marketing de Red Bull es tan innovador que muchos expertos aseguran que la empresa no vende una bebida, sino vende una emoción, una filosofía de vida, una narrativa sobre energía, audacia y superación. Ha creado su propio ecosistema de medios con revistas, productoras de video, equipos deportivos y hasta universidades de marketing interno. Es un imperio mediático disfrazado de bebida y todo eso se logró gracias a la visión de Mateschitz. Pero no debemos olvidar que todo nació con un pequeño frasco sin gas vendido en las calles de Bangkok por un hombre mucho más silencioso y humilde, Shaleo Jovidia. Shaleo era el polo opuesto de su socio austriaco. Mientras Mateschitz era una figura pública, carismática y mediática, Shaleo permanecía en la sombra, nunca dio entrevistas, nunca se involucró en campañas, nunca buscó la fama. Para él, lo importante era el producto, su utilidad y el servicio que podía prestar a la gente. Su filosofía de negocios se basaba en la observación y en la necesidad real. No era un hombre de lujos, pese a que con el tiempo se convirtió en uno de los hombres más ricos de Asia. Según Forbes, al momento de su muerte en 2012, Shaleo tenía una fortuna estimada en $5.000 millones, pero vivía con humildad, sin escándalos, sin excentricidades. Sus valores estaban profundamente influenciados por el budismo y la cultura china: trabajo duro, paciencia, humildad y buscar el equilibrio. Nunca buscó competir, sino servir. Creía que un producto debía ser útil, no solo deseable, y aunque dejó el desarrollo internacional de Red Bull en manos de Mateschitz, su familia mantuvo la mayoría accionaria del negocio. Su hijo, Shalem Jovidia, asumió la gestión del legado empresarial y hoy sigue siendo una de las personas más ricas de Tailandia, aunque también mantiene un perfil bajo. La historia de Shaleo es una lección silenciosa. No hace falta ser famoso para cambiar el mundo. No hace falta aparecer en la televisión para tener impacto. A veces, las ideas más poderosas vienen de lugares sencillos, de personas que simplemente observan una necesidad y actúan con disciplina. Shaleo murió en 2012 a los 89 años con la satisfacción de haber ayudado a millones y sin haber traicionado sus valores. Pero si Shaleo fue la chispa que encendió la idea, Dietrich Mateschitz fue el fuego que la expandió por el planeta. Mateschitz, nacido en 1944 en Austria, fue un estudiante promedio que estudió marketing en la Universidad de Comercio de Viena. Trabajó en varias empresas antes de llegar a Blendax, donde conoció el sudeste asiático. Lo que lo hizo diferente no fue su educación, sino su mentalidad. Tenía una capacidad única para ver oportunidades donde otros solo veían rarezas. Cuando descubrió Creatine Dine, no pensó esto funcionaría en Europa, pensó si lo adaptamos será un éxito. Su fuerza estaba en la visión estratégica, el pensamiento a largo plazo y su valentía para romper las reglas. Mientras otras marcas de bebidas competían en precio o sabor, él creó una categoría nueva. Fue pionero en el concepto de bebida funcional con identidad emocional. No solo era brillante en marketing, también era un líder con fuerte intuición empresarial. No tomaba decisiones por moda, sino por convicción. Creó un equipo pequeño, altamente competente y delegaba con claridad. No inflaba su estructura, evitaba burocracia, fomentaba la creatividad dentro de la empresa. Su lema era simple: piensa diferente, actúa rápido y construye una marca que no solo venda, sino que inspire. Mateschitz también fue reservado en su vida privada. Aunque era multimillonario, con una fortuna personal estimada en más de $27.000 millones, vivía en una casa frente al lago, rodeado de naturaleza, no solía aparecer en medios y rara vez daba entrevistas. En una de ellas dijo una frase reveladora: "Yo no inventé una bebida, inventé una categoría". Ese fue su mayor legado, crear algo que antes no existía y hacerlo dominante en el mundo entero. Falleció en octubre de 2022 a los 78 años tras una enfermedad que llevó en silencio. Su muerte fue un golpe fuerte para la marca, pero dejó una estructura sólida, una cultura empresarial innovadora y una red global que continúa creciendo. Hoy su hijo, Mark Mateschitz, ha tomado un rol más activo dentro de la empresa, aunque con la misma prudencia de su padre. El legado de Dietrich no son solo las latas de Red Bull, es un ejemplo de cómo el marketing puede ser arte, de cómo una visión audaz puede transformar culturas, industrias y hábitos. Mateschitz no dejó un manual formal de cómo hacer Red Bull, pero sus decisiones fueron su testamento empresarial. Entre sus consejos más repetidos están estos: haz cosas que a otros le parezcan una locura y si te llaman loco, vas bien.
No hagas encuestas para crear una marca, la gente no sabe que la quiere hasta que se la das. Nunca subestimes el poder del contenido, la gente compra lo que ama, no solo lo que necesita. Y sobre todo, si algo funciona, no lo abarates, no lo vendas con descuento, defiende el valor de lo que creaste. Por otro lado, la figura de Chaleo Jovidia, aunque menos visible, sigue siendo venerada en Tailandia. Hoy es recordado como uno de los empresarios más influyentes de su país. Su familia es considerada la más rica del reino tailandés y muchos emprendedores locales lo estudian como un ejemplo de visión, humildad y constancia. La historia de Chaleo es parte del mito moderno del sudeste asiático, como un hombre sin estudios, pero con inteligencia práctica y sensibilidad para observar las necesidades del pueblo, creó una idea que terminó conquistando el mundo. En entrevistas posteriores a su muerte, amigos cercanos contaban que Chaleo se mantenía fiel a sus orígenes y que incluso en sus últimos años seguía visitando fábricas, preguntando a trabajadores cómo se sentían y asegurándose de que el producto siguiera cumpliendo su propósito original, dar energía real a quien la necesita. Hoy, su hijo Chalerm es el principal custodio de ese legado. Aunque no tiene el mismo carisma público de Mateschitz, mantiene el control sobre la mitad del imperio Red Bull y ha invertido en múltiples industrias, desde telecomunicaciones hasta biotecnología. La marca sigue en manos de las familias fundadoras, algo muy poco común en compañías de este tamaño. En cuanto al futuro de Red Bull, es prometedor pero también desafiante. Las nuevas generaciones están cada vez más conscientes de lo que consumen. El exceso de azúcar y cafeína en las bebidas energéticas es un tema de debate. Por eso, Red Bull ha diversificado su línea de productos con versiones sin azúcar, bebidas con extractos naturales y está invirtiendo en investigación sobre rendimiento cognitivo y salud mental. Además, su brazo de medios sigue creciendo. Red Bull Media House ya compite con productores tradicionales y crea contenido de altísima calidad que se distribuye en Netflix, Amazon y YouTube. La marca también ha incursionado en el eSports, patrocinando gamers, torneos y equipos, porque sabe que la energía no solo se consume en la montaña o en el asfalto, sino también frente a una pantalla. Hoy en día hay cientos, literalmente cientos de marcas de bebidas energéticas en el mundo, desde multinacionales gigantes hasta marcas regionales locales e incluso versiones propias de grandes corporaciones. Todos quieren una tajada del mercado que Red Bull ayudó a inventar, pero a pesar de toda esa competencia, Red Bull sigue siendo el número uno por lejos, no solo en volumen de ventas, sino en reconocimiento de marca, fidelidad de los consumidores y rentabilidad. ¿Cómo lo ha logrado? La respuesta no está en un solo factor, sino en una combinación poderosa de posicionamiento, claridad de visión, coherencia de marca, ejecución impecable, control total de su distribución y una estrategia de marketing sin comparación. Primero, Red Bull fue el pionero en Occidente. Eso le dio una ventaja enorme. Fue la primera bebida energética en ser tratada como una marca aspiracional, no como un suplemento o una medicina. Desde el primer momento, se vendieron como algo más que una bebida. Segundo, nunca intentaron competir en precio. Red Bull siempre fue la más cara de todas y lo sigue siendo. Lo hacen a propósito, porque su valor no está en los ingredientes, sino en la marca, en la experiencia. Tercero, controlan de forma obsesiva su distribución. Red Bull no deja que cualquiera venda su producto. Seleccionan a quién le venden y cómo se exhibe. La lata no puede estar tirada en cualquier estante. Hay guías específicas sobre cómo se deben presentar la bebida, cómo se debe refrigerar, cómo se debe colocar en los refrigeradores. Ese control obsesivo hace que la experiencia de marca sea consistente en cualquier parte del mundo, desde Austria hasta México, desde Tailandia hasta Sudáfrica. Cuarto, la ejecución de marketing ha sido magistral. Mientras otras marcas pagan a influencers, Red Bull crea atletas, crea eventos, crea contenido. Red Bull no paga para estar en el juego. Red Bull crea el juego. Quinto, han sido coherentes, nunca cambiaron de identidad, ni de estilo, ni de mensaje. No han necesitado relanzarse, ni rediseñarse, ni reinventarse. Cada generación que conoce Red Bull entiende lo mismo que la anterior: energía, atrevimiento, rendimiento, estilo de vida. Y por último, hay un factor aún más profundo. La marca representa una visión del mundo, una filosofía. Red Bull no es una bebida, es un impulso.
es una invitación a superar los límites, a explorar lo desconocido, a romper la rutina, a vivir con intensidad. Por eso, a pesar de toda la competencia, Red Bull no solo ha sobrevivido, sino que ha dominado, porque no vende un producto, vende una emoción, una idea, una forma de estar en el mundo. Y eso es mucho más difícil de copiar que una fórmula con cafeína. Cuéntame, ¿qué te ha parecido esta gran historia? Te leo en comentarios. Si deseas conocer más datos interesantes como los vistos en este video, te animo a unirte a nosotros suscribiéndote al canal, dando like a este video y comentando qué te ha parecido el contenido. Gracias por ver, hasta la próxima.